Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Son las 8:05 de la mañana. Lo habíamos dicho al comenzar. Teníamos previsto para hoy una entrevista. Tenemos previsto una entrevista con el ministro de Educación, el señor Roberto Fulcar. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No, un gran placer volvernos a encontrar. Hace muchos días no nos veíamos. Yulisa, un gran placer y mi afecto de siempre. Claro. Nelson, gracias. Catherine, un placer. Y a sus televidentes. Es un honor estar aquí. El honor es nuestro, ministro. Ha tenido usted una semana y un año atareado, sin duda, con el tema de la educación, el año escolar, los retos que representó, no solamente para el profesorado, para los alumnos, para los padres, para la administración pública, este año escolar en medio de la pandemia. Han tenido ustedes recientemente un acto en el que han mostrado parte de los resultados. Sin embargo, hay, por supuesto, como siempre, voces adversas que indican es exagerado hablar de un año exitoso desde el punto de vista escolar. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que el éxito es la distancia entre un punto de partida y un punto ideal de llegada. Por eso es que se habla de niveles de éxito. Nosotros presentamos el 24 de agosto del año pasado, 7 días después de haber llegado al Ministerio de Educación, el 17 de agosto, porque el 16 fue domingo. O sea, tomamos juramento el 16 y al otro día, el 17, fuimos al ministerio. Y 7 días después le presentamos al país, como ustedes saben, el Plan Educación para Todos Preservando la Salud. Cuando evaluamos el plan al día de hoy, el plan se ha cumplido en un 100%, meta por meta, indicador por indicador y ámbito por ámbito. Eso se llama éxito. El riesgo más grande que para mí teníamos con este tema del contexto de la pandemia era que se pudiera profundizar la brecha de oportunidades educativas para sectores o generaciones de estudiantes, es decir, en primer lugar para los más pequeños y en segundo lugar para aquellas comunidades menos favorecidas que acusan brechas tan importantes como la electricidad, como el agua, como el internet, etcétera. Y por eso nuestro esfuerzo fundamental fue en garantizar que todos los estudiantes tuvieran la misma oportunidad de aprendizaje. Y por eso lanzamos la modalidad de educación a distancia, que es una novedad que el mundo está poniendo hoy sus ojos sobre ella. Los organismos internacionales, la UNICEF, UNESCO, que nos acaba de donar 50 laboratorios de ciencias, el PNUD, el Banco Mundial, el Banco Interamericano, todos están estudiando lo que se ha hecho en la República Dominicana. De manera que, sin uno autocomplacerse, sin que signifique que esto es lo normal, porque recordemos que hemos tenido un año escolar en una situación especial, como lo ha sido para la economía, para el deporte, para la salud, para la agricultura, para todo lo ha sido. Y lo más importante es que concluimos este año escolar sin haber dejado a nadie atrás y garantizándole un cupo educativo a cada estudiante con el mismo nivel de calidad. La profesora que da la clase de matemática de 4º grado de primaria para los estudiantes de la capital es la misma que lo hace para los del Batey o para los de la frontera. Probablemente para algunos críticos eso no sea importante. Para nosotros eso es fundamental porque el principal deber de la educación es jugar su rol de nivelador social y de garantizar oportunidades a todas las personas. De manera que nosotros sí estamos satisfechos de haber logrado un año escolar exitoso a pesar del COVID-19. Y por eso cada vez que hablo digo que mis primeras palabras son para agradecer a las miles de personas, organizaciones de la sociedad civil de la República Dominicana, organismos de cooperación internacional, instituciones, grupos empresariales, culturales, a los medios de comunicación que nos acompañaron siempre y cuando dijimos se puede, nos dieron una mano, que no era fácil, no ha sido fácil. Son 18 horas de trabajo al día, cada día, 7 días de cada semana, junto al equipo que nos acompaña para garantizar que en Elías Piña, que en Puerto Plata, que en Samaná, que en Naco, que en Piantini, que en Gascoy, que en Montecristi, que en Dajabón o que en Monteplata y en Higüey, en todas partes hubo educación, hubo acceso a la educación y nosotros decimos que fue de calidad.
Ministro, este año que recién termina, que usted cataloga como exitoso, eficiente, ciertamente ha tenido muchas luchas. Con la ADP, que los profesores primero que quieren un aumento, segundo que no quieren volver a las clases presenciales, con las asociaciones de padres que querían antes de tiempo o antes de lo que el gobierno recomendaba volver a las clases presenciales de manera sine qua non, pero también con la opinión pública y la Dirección General de Compras y Contrataciones respecto de las compras de algunos equipos o materiales y adjudicaciones que se necesitaron también para que ese año escolar fuera exitoso. Y respecto de ese mismo punto, hay digamos que un punto que no ha quedado muy claro respecto de cuál es la situación con la adjudicación de los equipos que dejó, digamos que en el medio, a una cantidad importante de suplidores y que el Ministerio de Educación no pudo adjudicar porque tiene un impasse con la Dirección General de Compras y Contrataciones. ¿Podría usted, desde el punto de vista del Ministerio de Educación, aclarar cuál fue la situación con eso? Sí, antes, si me permite, con el primer tema que abordaste, es un tema muy relevante porque fueron momentos muy difíciles para nosotros y para mí especialmente como responsable de conducir el equipo que dirige el MINER, con el tema de la presencialidad, la semipresencialidad, la virtualidad o la educación a distancia, porque estaba en movimiento un conjunto de visiones y de opiniones distintas, cada una con sus argumentos, y nosotros teníamos el deber en cada caso de escuchar a todos y de tomar la medida que consideramos más responsable. En ese sentido, siempre tuvimos el cuidado de partir en nuestras decisiones de qué modalidad aplicar, partir de las recomendaciones que hacía el Ministerio de Salud Pública, que es el órgano rector de la salud de la República Dominicana. Y por eso mantuvimos ese equilibrio. Cuando hubo que volver a la presencialidad, comenzamos un proceso con un protocolo adecuado, con todo el cuidado debido y con los materiales de bioseguridad necesarios. Y cuando fue necesario volver a la educación a distancia, también lo hicimos. Es decir, que tuvimos una política de flexibilidad de acuerdo a la evolución de la pandemia, a las experiencias que se venían construyendo en el mundo, porque de esto de la pandemia todos hemos aprendido en el mundo entero. Y me parece que el éxito en esa conducción, fíjese que cuando hicimos el retorno gradual, no se anunció un contagio en ningún sitio del país, en ningún lugar del país, para ningún estudiante debido al riguroso sistema de control que tuvimos. Con esto del tema de la Dirección de Contrataciones Públicas, el Ministerio sí adjudicó, Yulisa. El año pasado nosotros tuvimos que hacer una serie de procesos, no uno, 5 procesos de licitaciones públicas para adquirir los bienes y servicios necesarios para este año escolar. Nosotros tomamos varias medidas éticas. En primer lugar, yo como ministro decliné de la presidencia del Comité de Compras porque yo tenía que estar concentrado en la conducción de un año escolar que ponía en riesgo la posibilidad de que a los muchachos les fueran bien. Era un año en el proceso educativo de un niño, de una niña. Eso es un asunto para mí tan importante que perderlo, y por eso nunca fue opción perderlo podría ser, digo yo, una catástrofe del país. Y quería concentrarme mucho en eso y además hacer como de abogado exigente del Comité de Compras para hacer todas las preguntas del lugar, todas las precauciones del lugar al equipo de compras y contrataciones. En segundo lugar, además de declinar mi posición como tal, nosotros creamos, sin que la ley lo mande, sin que nos lo pidiera nadie, una mesa de veeduría con la sociedad civil. Ahí participaron los empresarios, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la ADP, los colegios privados, Educa, Inicia, organismos internacionales, que acompañaron punto por punto todo ese proceso. Y al final del proceso se rindió cuenta al país en un acto con todos los medios de comunicación, con los directores de medios, rendimos cuenta y rindió un informe la Dirección de Ética Gubernamental en la persona de doña Milagros Ortiz Bosch. Lo hizo también la mesa de veeduría encabezada por IDET, la Iniciativa por una Educación de Calidad. Hablaron los organismos internacionales y hablaron los directores de medios allí presentes. Y también recordarán ustedes que hubo un pronunciamiento muy claro de la Dirección de Contrataciones Públicas sobre la corrección de ese proceso. Y yo puedo afirmarles a ustedes acá
con mucha humildad, pero con mucha firmeza, que puedo apostar 100% a la corrección de esos procesos, lo cual reconoce compras y contrataciones públicas. ¿Qué es lo que esa institución ha declarado, con la cual no tenemos ninguna situación? He visto comentarios de si hay una confrontación. No, nosotros no tenemos confrontaciones con nadie. Nosotros hacemos las cosas, nos cuidamos a plenitud en hacerlas correctamente. Primero con eficiencia, segundo con ética y tercero con transparencia, que son pilares del modelo educativo que impulsamos. Y ese proceso de adjudicación se hizo rompiendo la historia, porque tradicionalmente todas las contrataciones públicas, Yulisa, todas, del Ministerio de Educación, no importa si se compraba un cuaderno, como si se compraba alimentación escolar o si se compraba tiza, lo ganaba 1, 2, 3 empresas, todas. No digo que fuera irregular, para nada, pero siempre 1, 2, 3, 4 empresas. En este caso, ¿tú sabes cuántas empresas resultaron adjudicadas? 259. Probablemente, digo probablemente, no es que tenga información, pero probablemente al darse ese proceso de participación, porque se generó confianza tanta, que por ser tantos los participantes tuvimos que sacarla del ministerio y llevarla a un sitio público donde todo el mundo participó, y con una grabación de 24 horas con cámara de televisión, circuito cerrado, fotografía y acceso permanente a la prensa. Todos los días allí estaba la Dirección de Ética Gubernamental y la Comisión de Veeduría acompañando. Se hizo ese proceso, se hicieron las adjudicaciones, sí se hicieron, Yulisa, las adjudicaciones. Se formularon los contratos, los contratos fueron registrados en Contraloría, incluso a esas personas, a esas empresas se les pagó el primer avance. De hecho, ya varias de esas empresas han estado entregando cientos y cientos de dispositivos tecnológicos, y entonces este año algunas empresas que no ganaron todo el proceso, que sí ganaron parte, pero que no ganaron todo el proceso, por lo menos algunas, se quejaron por lo siguiente. En el pliego se estableció que si una empresa tenía incumplimiento con el Ministerio de Educación, no podía ser adjudicada. Es decir, si tu empresa había sido objeto de una adjudicación en un concurso anterior y no habías cumplido con el ministerio, mal podría el ministerio volverte a adjudicar sobre eso, porque era poner en riesgo el interés nacional. Y eso se estableció en el pliego para la licitación, pliego que fue consultado con la Dirección de Compras y Contrataciones y que lo consideró correcto. Entonces esas empresas se quejaron porque dicen que no debieron haberle impedido adjudicación, fueron 4 o 5 más o menos, pero si se hubiese adjudicado a pesar de tener incumplimiento, entonces sí hubiese habido una violación a eso. Por eso el Comité de Compras y Contrataciones y la Dirección de Contrataciones Públicas están dirimiendo el tema en el Tribunal Superior Administrativo, y yo esperaré a la decisión que tome esa instancia, y esa decisión se aplicará. Pero la adjudicación sí se hizo, se formularon los contratos, se registraron, se pagó el inicial como manda la norma, e incluso hay varias empresas de esas que están entregando dispositivos tecnológicos. Pero el único punto cuestionado en eso no tiene que ver con la ética del proceso, con los procedimientos adecuados, es que esas empresas consideraron que no debió impedírsele la adjudicación a pesar de tener incumplimiento con el ministerio. Esas no eran las únicas que incumplían, sino que eran muchas. Hicimos un proceso de convencimiento, de exigencia, se le mandó hasta recurso de alguacil, acto de alguacil, por favor cumplan, porque si no, no van a poder ser adjudicadas. Y fruto de esa diligencia del Ministerio de Educación, recuperamos miles de dispositivos tecnológicos que el Ministerio no había recuperado. De manera que la intención era tener un producto que el Estado compró, un país con una economía limitada, en un tiempo de crisis. Yo pienso que la primera responsabilidad y el primer deber mío como servidor y de todos los que somos servidores públicos es cuidar el bien público, cuidar los intereses del Estado. Y yo no podría explicarle a este país que una empresa que ha engañado al Estado Dominicano se le readjudique una nueva compra
que obviamente uno tiene que pensar que no la va a cumplir porque no cumplió la primera. Es una diferencia solamente sobre ese punto y eso se está dirimiendo institucionalmente en el Tribunal Superior Administrativo. O sea que no hay un enfrentamiento entre Compras y el Ministerio de Educación. Para nada. Yo tengo una relación excelente con Carlos Pimentel desde antes de ser funcionario él de contrataciones públicas y no hay ninguna diferencia. Incluso el Ministerio de Educación es la institución que por ese proceso que hizo, que varios organismos lo están vendiendo al mundo como una buena práctica de ética, de transferencia y de eficiencia. Y Carlos Pimentel ha hecho pronunciamientos muy contundentes respecto a que educación es un modelo en ese sentido. Es una diferencia solamente con relación a ese punto. No había hablado, es la primera vez que hablo, no me interesa esa discusión, porque como está institucionalmente en otro poder del Estado ya, que es el Tribunal Superior Administrativo, yo prefiero esperar que eso concluya y todo esto estará bien. Estoy absolutamente convencido de que tengo la responsabilidad en el puesto que dirijo de cuidar un bien que no es mío, que es del Estado Dominicano, de un país con economía limitada. Nosotros no tenemos dinero para votar, ni para hacer lo que cualquiera entienda, cuidando sus propios intereses empresariales, que los respeto y son legítimos. Pero el que yo tengo que cuidar es el Estado Dominicano porque a mí me pagan un salario para que cuide eso. Y yo lo voy a hacer a cualquier precio. Ministro Fulcar, acláreme a mí, a un televidente, ¿qué es lo que pasa con los egresados del programa de formación docente del Instituto Salomé Ureña? Que dicen que lo han dejado fuera de los concursos de oposición. No, absolutamente. Pero al contrario, fue el Ministerio de Educación que llamó al concurso. Es el Ministerio de Educación que ha hecho una campaña pidiéndole a los profesores que vayan a participar, que les voy a dar una primicia en un momento con relación a eso. Y es el ministerio que, desde que llegamos al Ministerio de Educación, dijimos que íbamos a recuperar el imperio de la ley. Nelson, la ley manda que los profesores, los maestros, entren a la carrera docente en la República Dominicana por la vía del concurso. Pero esa vía fue cancelada y la cambiaron por los contratos. ¿Por qué? Bueno, porque el contrato es un ejercicio que tú haces, le llena un papel a una persona y lo nombra según tu capricho. Yo no quiero que entre un maestro al sistema educativo por el capricho de un director de distrito, por el capricho de un director regional, por el capricho mío, ni por el capricho de un político o una política, sino por la vía que manda la ley, que es el concurso. Porque es que en este país tenemos que aprender a sujetarnos a la ley. Es el imperio de la ley lo que nos va a permitir ascender a otro nivel de desarrollo de la República Dominicana. ¿Pero de dónde viene eso de que los están dejando fuera? ¿Es al revés entonces? Esa es una campañita política de mal gusto, que yo lamento que incluso algunas personas, algunos intelectuales, la hayan repetido y que algún periódico la haya repetido. Es que ellos no se han graduado y sin el título en la mano, la comisión no puede permitirle que entren al concurso. Porque la ley manda que para Yulisa entrar al concurso docente, tiene que tener un título docente. No importa que haya terminado tu pensión de estudio, tu plan de estudio, tu programa, tiene que estar graduado y tener un título, porque parte de la documentación que requiere la comisión de concurso, una comisión compartida entre el Ministerio de Educación y la propia ADP, parte de la documentación o parte no, el documento principal del concurso de registro es el título docente. ¿Y cómo ahora yo? Porque, sí, mira, sería bonito darle entrada. No es la ley, es que tenemos que aplicar la ley. Además, yo le digo, el concurso es anual. Si no entran a entran al del año que viene. Pero es que no se han graduado. Está certificado por el propio instituto que no se han graduado. De manera que yo le pido que paren esa campaña a las personas que están en eso. Porque van a quedar como, no quiero decir la palabra, pero es mentira. ¿Cómo se le va a negar a nadie si nosotros hemos hecho una campaña para que muchos se inscriban? Nosotros vamos a necesitar entre 19.000 y 20.000 nuevos profesores. Y era nuestro interés, y es nuestro interés, que muchos participaran, porque mientras más participan, más oportunidades hay de escoger a los mejores. Pues yo le quiero dar la buena noticia, que tenemos más de 80.000 participantes en ese concurso.
Y si tenemos más de 80.000 participantes en ese concurso, ¿por qué no íbamos a querer que participaran los del Instituto de Formación Docente Salomé Ureña, que son una dependencia del Ministerio de Educación? Ese instituto depende del Ministerio de Educación. De manera que si alguien nosotros quisiéramos que participaran fueran ellos. Ahora, porque son del Ministerio de Educación, no puedo decirle a la comisión, miren, rompan la norma, rompan la orden departamental, rompan la carrera docente y rompan la ley de educación e ingrésenlo. No. Mientras yo esté en el Ministerio de Educación se va a aplicar la ley y se va a aplicar la norma. Ahí no hay ninguna situación con eso. Y obviamente, el año que viene tendrán la oportunidad de participar. E incluso es un programa muy importante que nosotros valoramos mucho. Es un programa de excelencia en la formación docente. Y a nosotros nos interesa que esos profesores estén en el sistema. El año que viene, Dios mediante, estarán. Ministro, la apuesta es alta. Estamos hablando de 18.000 nuevos docentes, que es el plan que ustedes tienen, o al menos es lo que tienen proyectado. 19 y algo, entre 19.000, igual es muchísimo. Hasta ahora, ¿cuál es la matrícula de profesores que tiene contratado el Ministerio de Educación? Y el tema de la calidad educativa, que sigue siendo una apuesta, una deuda pendiente, no solamente del actual gobierno que tiene un año, sino de los gobiernos anteriores. La gente insiste, el presupuesto es amplísimo, capacidad física está allí y está también trabajándose en eso, pero ¿qué decir de la calidad educativa, sobre todo cuando van a entrar estos casi 20.000 nuevos docentes? Mira, el tema de la calidad de la educación, como dice Catherine, es el gran reto de la República Dominicana. Nosotros tenemos 3 retos básicos en nuestra gestión. En primer lugar, la inclusión. Nosotros tenemos que garantizar que todos los estudiantes, todos los niños y niñas en edad escolar tengan un cupo en el sistema educativo de la República Dominicana. Es decir, igualdad de oportunidades para todos. No digo que todos sean iguales, porque ese igualitarismo no es consistente, pero sí que todos tengamos la misma oportunidad y que la diferencia la haga la dedicación, el talento y las condiciones de cada uno. Eso es lo que va a decir cómo le va a ir en la vida. Por eso, uno de los pilares de la propuesta educativa que hacemos, que se llama Educación para Vivir Mejor, uno de los pilares es igualdad de oportunidades para todos. Un segundo pilar es la inclusión de sectores específicos, por ejemplo, con las personas con capacidades especiales, con lo cual tenemos un amplio programa de inclusión trabajando con esa persona, incluyendo que en el Ministerio de Educación nosotros hemos nombrado 250 personas como servidores del Ministerio con capacidades especiales, que desempeñan una labor admirable y que lo hacen con amor y con dedicación y que eso también los hace sentirse realizados. El otro tema entonces es la calidad. A nosotros nos ocurrió que cuando alcanzamos el 4% del Producto Interno Bruto, producto de la lucha de todos, de la sociedad dominicana, no había un plan para invertir adecuadamente y eficientemente ese 4%. Se creó la tanda extendida, pero la tanda extendida es simplemente más tiempo en la escuela, no más educación en la escuela. Y ya las evaluaciones decían que el modelo educativo no tenía calidad. Y yo hago un símil para explicar con posibilidad de que se entienda mejor este problema. Si comes una comida y te hace daño, la solución no es más comida de la misma. La solución es cambiar la comida. Si teníamos el diagnóstico de que el modelo educativo no funcionaba, la tanda extendida con el mismo modelo no iba a generar calidad de la educación, obviamente, porque seguimos dando matemáticas, sociales, naturales y lengua española, y después todo el tiempo perdido en la escuela. Nosotros tenemos un diseño para este año escolar, ampliar la tanda extendida, incluyendo nuevos centros, nuevos planteles a la jornada extendida, y entonces llenar de contenidos útiles esa tanda extendida. Es decir, que además de matemáticas, además de lengua española, de naturales y sociales, nosotros vamos a desarrollar un inteligente programa hacia la empleabilidad. Comenzamos este año un esfuerzo serio hacia el bilingüismo en la República Dominicana. A partir de septiembre comenzamos ese proyecto. En segundo lugar, comenzamos en este fin de año un programa de transformación de liceos tradicionales en institutos politécnicos. ¿Para qué?
Bueno, para el bachiller graduado, si quiere, si no quiere continuar con los estudios universitarios o si quiere pagárselos de lo que trabaja, pueda vivir de lo que ha aprendido en el bachillerato. Y conjuntamente con eso, hemos desarrollado el programa de Cátedra Ciudadana, que probablemente sea la novedad en materia de formación integral nunca visto en la República Dominicana. Las Cátedras Ciudadanas son un proyecto multisalidas que procura aportar contenido útil, competencias y valores a la tanda extendida. Ya tenemos grabadas 30 cátedras ciudadanas. Tenemos grabada cátedra ciudadana sobre convivencia pacífica y democrática, cátedra ciudadana sobre amor y respeto a los animales, sobre educación vial. Nosotros estamos convencidos de que el sistema educativo debe formar a ciudadanos que no se crucen el semáforo en rojo, que no respeten a los mayores. Nosotros tenemos 10 cátedras ciudadanas patrias, cátedras que enseñan el himno nacional, el himno a la bandera, el himno al escudo, el himno a Duarte, el himno a Sánchez, el himno a Mella. Y sobre cada una de esas cátedras, el camino que seguimos es que sobre esa temática decidimos con currículum la competencia y los valores que queremos desarrollar. Buscamos un experto en la materia que escriba un texto. Ese texto vuelve a currículum, es evaluado en función del nivel y de la modalidad. Y entonces ese mismo autor u otra persona comunica eso y lo graba en una especie de conferencia que es luego desagregada en trozos según el nivel. Uno para primaria, uno para secundaria. Porque nosotros decimos, más que titular bachilleres para que tengan un diploma en la casa, nosotros queremos graduar ciudadanos. Esa es la vía para transformar la calidad de la educación de la República Dominicana. Y les aseguro que tenemos un diseño ya, que el tiempo de la jornada escolar extendida no es suficiente para todo lo que tenemos producido, porque mientras hacíamos este año escolar, el año escolar de la crisis, de la pandemia, del coronavirus, el año escolar en que tuvimos que inventar al vapor esta modalidad de educación a distancia, paralelamente estábamos diseñando nuestra visión estratégica para cambiar la calidad de la educación. Y yo le aseguro, cambiar la calidad no es una cosa tampoco de 2 días, lo quiero decir con toda responsabilidad, porque la brecha acumulada en esa materia es demasiado vieja. Nosotros duramos demasiado para cambiar el modelo, señor. El modelo educativo de nosotros es un modelo de antes de la revolución tecnológica. Y en ese modelo se concebía al estudiante como un vaso para ser llenado. Y a un profesor como un genio que tenía que llenar ese vaso. No hay profesor, por bien formado que tenga la posibilidad hoy y la capacidad de aportarle a un estudiante todo lo que debe saber. Es más, nosotros 4 sentamos acá ahora mismo a 5 niños de 10 años a hacernos preguntas y yo creo que a los 10 minutos estamos gagueando y estamos faltando. ¿Por qué? Porque ellos tienen un acceso libre al mundo de la información a través de las tecnologías y de los medios de comunicación masiva. El conocimiento se produce a una velocidad vertiginosa en el mundo y se transmite mucho más rápido. Entonces, el viejo modelo educativo dominicano se quedó aferrado a esa idea de que podía enseñarle a los estudiantes lo que debían aprender, todo lo que debían aprender. Y ya eso no es posible. Ahora, lo que es posible y lo que es viable es, en primer lugar, desarrollarles el apetito por el aprendizaje, desarrollarles el deseo, las ganas de aprender. Y en segundo lugar, ayudarles a desarrollar competencias y herramientas mentales, a desarrollar su pensamiento crítico, a enseñarles a problematizar su vida para que ellos sean generadores de sus propios conocimientos. Es decir, que aprendan a aprender, es el modelo de este tiempo. Y ya ellos no van a ser vasos para ser llenados, sino un fuego que se enciende. Y el profesor tiene el rol de encender ese fuego y mantenerlo vivo. Esa es la esencia del cambio educativo que está teniendo lugar en la República Dominicana y al cual avanzamos, pero eso tiene que tener un fuerte contenido en valores y un fuerte contenido también en lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología, que es la ciencia aplicada. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo y estamos haciendo un esfuerzo serio de inversión en materia de formación en tecnología
porque es una herramienta indispensable para desarrollar mentalmente a nuestros estudiantes, para que aprendan a razonar, para que construyan personalidad propia, para que sepan decir que sí o decir que no, para que tengan sus propias opiniones y para que puedan insertarse adecuadamente en la sociedad. Pero además, nosotros queremos formar ciudadanos, gente llena de valores, gente que entiende el sentido de la ética, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la socialización y de la responsabilidad. El día que cerrábamos las clases, a mí prácticamente se me salían las lágrimas con las expresiones de los niños. Yo estaba ayer porque cerramos antes la clase, pero nos hemos parado un minuto. Yo estaba ayer en Monseñor Noel y yo vi un niño de 7 años pararse, le voy a mandar el video, a decir un discurso sin papel, dando las gracias por los dispositivos tecnológicos que él y sus compañeritos recibían. Y eso le dice a uno, si eso, ver ese niño hablar con libertad, sin miedo, no es suficiente para uno enamorarse de la misión, entonces yo no sé qué podía hacerlo. Miren, señores, este es un país de gente inteligente, de gente osada, de gente atrevida, de gente que se arriesga y que se la juega. Y el sistema educativo tiene que aprovechar esa cualidad de los dominicanos. Por decirlo, nosotros somos gente fresca, atrevida, osada. Eso tiene que ser un potencial que yo quiero que aprovechemos en el Ministerio de Educación para decirle a los muchachos, sí podemos, vamos para adelante. Y ellos lo están asumiendo así. Y poder llegar ayer a Bonao y decirle, mire, yo no vengo a rifar computadoras ni a darle a los que sacaron buena nota. Es una computadora para cada estudiante. Eso es cierre de brecha digital, más allá de los discursos que por 20 años nos hablaron del cierre de brecha digital. Muchas gracias, ministro. Al final terminamos con una pequeña cápsula didáctica de usted. No, eso que usted dijo de los cuadernillos, de valores ciudadanos, eso es muy importante. Que va hasta pasar un semáforo en rojo. Claro, eso no lo vamos a enseñar poniendo multas. No lo vamos a resolver poniendo multas. Lo vamos a resolver porque la gente no quiera hacerlo. Porque sepa que es malo. Hay que apretar un chingo. Una combinación. Aquí en la escuela. Arriba y abajo, como la arepa. Sí, como la arepa. Hay que apretarse un chingo a veces. Es buena expresión. Arriba y abajo, como Excelente la expresión. No sé. Es en la escuela Gracias, que Miguel. tenemos que ayudar a comprender que no es el tiempo de enseñar, es el tiempo de aprender. El modelo que hemos heredado es un modelo para enseñar, para llenar el vaso. El modelo que estamos proponiendo es uno para aprender, para encender el fuego de la enseñanza y hacer compromiso y formación ciudadana. Bueno, gracias. Yo quiero en la República Dominicana no titular bachilleres, sino graduar ciudadanos. Usted quiere el vaso medio lleno. No, no medio vacío. él lo quiere lleno Lo entero. quiere lleno entero. Entero. Y que se rebose. Un chin ambicioso. es verdad. Entero y que se rebose. Gracias. Gracias, ministro. Un placer tenerle por aquí. Igual. Ya hablaremos del próximo año escolar, la presencialidad, porque el reto sigue. Y de los grande. Se quedaron retos. algunas preguntas. Yo creo que el Sí. ministro va a venir pronto para Cuando entrevista quieran me especial. llaman. Está bien. Y les Muchísimas gracias. pido, miren, y se lo pido sinceramente, humildemente, ayúdenme. Yo lo único que quiero es hacerle una contribución a mi país de que tengamos una buena educación y que los muchachos de nosotros, los hijos de nosotros y los nietos tengan acceso a un modelo educativo mejor que el que nosotros tuvimos. Y yo pienso que es el camino de la transformación estratégica de la República Dominicana. Lo único que quiero es hacer eso. No tengo ningún interés otro interés con eso, porque yo me gradué de maestro a los 17 años y quiero coronar mi vida habiendo ayudado y sintiéndome parte de la lista de gente que transformó la educación de su país. Bueno, Y siempre- les pido a ustedes y a la sociedad, ayúdennos. Nosotros no tenemos ningún otro interés, ni económico, ni financiero, ni político con la educación, porque eso es algo muy sagrado para mí. Qué bueno oírlo decir eso. Sí, Eso si es por es el muy bien del bueno. país, cuente con nosotros. Porque del Ministerio de Educación, todo el que ha pasado por ahí, entonces luego quiere ser presidente y luego se determina que sí había un objetivo, pero político, y usted dice que su intención es transformar Mi intención ciudadanos, es y qué transformar bueno la eres. educación. Bueno, gracias, ministro.